Vamos a empezar hoy el tema de punto de división de un segmento de recta en una relación dada. Imaginemos que tenemos un sistema de coordenadas rectangulares en el plano. Aquí se tiene un punto P1 Estas son las coordenadas de P1, X1, Y1. También tenemos otro punto por acá, un punto P2. Que tiene coordenadas X2, Y2. Trazamos un segmento de recta que une P1 con P2. Por cierto que vamos a empezar definiendo lo que es sentido de un segmento de recta. P1, P2 es el segmento rectilíneo que va de P1 a P2. Tiene este sentido, desde P1 hasta P2. Mientras que P2, P1 es el segmento rectilíneo que va de P2 a P1. O sea, tiene este sentido. Eso se va a requerir después. Entender lo que es el sentido de un segmento rectilíneo. Ahora imaginamos un cierto punto P que está por aquí. Es un punto P que tiene coordenadas X, Y. Ese punto P está entre P1 y P2 y está en el segmento rectilíneo que une a P1 con P2. Digamos que P divide el segmento rectilíneo de P1 a P2 en dos partes. El segmento rectilíneo P1P y el segmento rectilíneo P2. Vamos a suponer que la división ocurre de tal forma que al dividir P1P, el segmento rectilíneo P1P, entre P2, esa relación es R. Por cierto que P1P y P2 tienen el mismo sentido, de acuerdo con lo que ahorita dijimos. Porque P1P va así y P2 también va así. Ambos segmentos rectilíneos van hacia allá. Tienen el mismo sentido. Pues bien, como P1P y P2 tienen el mismo sentido, entonces R es positiva. Y eso ocurre cuando P está entre P1 y P2, en el segmento rectilíneo que une P1 con P2. Si P estuviera fuera de este segmento rectilíneo, en la prolongación de ese segmento, imagínense que aquí hay una recta y que este es un segmento rectilíneo nada más, de P1 a P2.
Si P estuviera en la prolongación de la recta, o sea, lo voy a poner de otro color. Si P estuviera por aquí o por acá, fuera del segmento rectilíneo de P1 a P2, en la prolongación del segmento, fuera de él, entonces esta relación resultará negativa. Por un motivo muy simple. Si P estuviera, por ejemplo, acá, lo voy a poner aquí, ahorita lo voy a borrar. Si P estuviera aquí, imagínense que no está P ahí, P está ahí, y calculáramos esto, P1P fuera el segmento rectilíneo que va de P1 hasta aquí, y P2 fuera el segmento rectilíneo que va desde aquí hasta acá. El segmento rectilíneo P1P tiene ese sentido, hacia allá. Y el segmento rectilíneo P2 tiene este sentido, contrario al de P1P. Entonces, en ese caso, R resultará negativa. En la figura, como la pusimos originalmente, así, R resulta positiva. Entonces imagínense que esta división P1P entre P2 nos da esta cantidad, una cierta cantidad. Lo que vamos a hacer ahorita es encontrar fórmulas que nos permitan calcular las coordenadas de P, X y Y, en términos de las coordenadas de P1 y de P2 y de R. Para eso vamos a valernos de triángulos rectángulos. Los cuales voy a trazar allí. Ahí tenemos ese triángulo rectángulo y aquí tenemos este otro. Este es el ángulo recto para este triángulo rectángulo y este es el ángulo recto para este triángulo rectángulo. Resulta que ambos triángulos rectángulos son semejantes. Voy a aprovechar esa semejanza para deducir las fórmulas que dije. Fórmulas para encontrar X y Y. Primero, ¿cuál es la distancia entre este punto y este? Esa distancia es X menos X1. X menos X1. Si esa distancia la divido entre esta distancia, entre este punto P y este punto, ¿de cuánto es esta distancia? Pues es X2 menos X. Entre X2 menos X. Esta división es lo mismo que esto precisamente, debido a la semejanza de triángulos que hay aquí. O sea, si yo divido P1P entre P2, me daría lo mismo que dividir este segmento entre este. Y eso es R. Acá está. De aquí puedo despejar X en términos de X1, X2 y R. Eso voy a hacer ahora. Para eso voy a pasar X2 menos X a multiplicar a R. Y me queda X menos X1 es igual a R por X2 menos X. Ahora voy a desarrollar aquí. Esto es Rx2 menos Rx.
enseguida este término que está restando lo voy a pasar a sumar de este lado y este lo paso de aquel lado. ¿Qué me queda? Acá queda x, que es esta x, más este término, más rx, así. Dije que lo pasaba sumando ya que está restando. Igual, que es este igual, a de este lado lo que queda es este término que pasé a sumar y esto, que ya estaba ahí, rx2. Ahora, de aquí puedo factorizar x. Me queda x por 1 más r es igual a esto. Enseguida, 1 más r que multiplica a x lo paso a dividir de aquel lado. Me queda esto. Allí tengo una ecuación que me permite calcular x en términos de las coordenadas en x de los puntos P1 y P2 y de R. X es la coordenada en x de P. Es este número. Ahora voy a deducir una ecuación que me permita calcular la y. La coordenada en y de P. Para eso voy a valerme del hecho de que si yo divido este segmento rectilíneo entre este segmento rectilíneo, o sea, este cateto de este triángulo entre este cateto de este triángulo, eso es lo mismo que R. Es como dividir P1P entre PP2. Eso está acá. Entonces, voy a hacer eso. ¿Cuál es la distancia entre este punto y este? Esa distancia se puede leer acá. Es y menos y1. Y menos y1. Si esta distancia la divido entre esta, ¿cuánto es esta distancia? Se puede leer acá y2 menos y. Eso es lo mismo, ya lo dije, que dividir esto entre esto, este segmento rectilíneo entre este. Y eso es R. Es R. Debido a la semejanza de triángulos que hay ahí. Ahora, y2 menos y, que divide, lo paso de este lado a multiplicar a R. Me queda así. Enseguida desarrollo aquí. Ahora, este término que está restando lo paso a sumar de este lado. Queda y más esto. Le cambio el signo, pues. Está restando, lo paso sumando. Y este término lo paso a sumar de este lado. Queda y1 acá. Con signo positivo. Aquí estaba menos y1. Más esto que ya estaba ahí. Enseguida de aquí factorizo y. Ahora 1 más r que multiplica y lo paso a dividir de este lado. Llego a esta ecuación que me permite calcular y en términos de y1, y2 y r. Entonces ya tengo ecuaciones o fórmulas que permiten calcular las coordenadas de P, la de X y la de Y, en términos de las coordenadas de P1 y P2, además de R. Ya dijimos que R
es una cantidad positiva cuando P está entre P1 y P2 y es una cantidad negativa cuando P está en la prolongación de esta línea que une a P1 y P2 pero fuera de este segmento. Es negativa la R en ese caso. ¿Qué ocurre si P está justo a la mitad entre P1 y P2? Entonces al dividir P1P entre P2, o sea, calcular esta división, me dará 1, ya que este segmento rectilíneo medirá lo mismo que este segmento rectilíneo. Repetimos, cuando P está justo a la mitad entre P1 y P2. Cuando P es el punto medio entre P1 y P2. Entonces, la R dará 1. Y si R resulta 1, ¿qué pasa con esta fórmula y esta? Si R es 1, aquí la X me resulta X1 más 1 por X2. Pues sería X1 más X2. Arriba. Entre. Y aquí sería 1. Entonces queda 1 más 1 que es 2. X es X1 más X2 entre 2. O sea, la media aritmética de las coordenadas en X de P1 y P2. La suma de las coordenadas en X entre 2. Es la media aritmética. Eso es la coordenada en X de P. Ahora para Y. Aquí va 1 y aquí 1. La Y me queda Y1 más, aquí sería 1 por Y2, que es Y2. Sobre, aquí es 1, sería 1 más 1, que es 2. Esto es Y, la coordenada en Y de P, cuando P está justo a la mitad entre P1 y P2. Cuando P es el punto medio del segmento rectilíneo que une a P1 con P2. Y vea que Y es la media aritmética, como acá, la media aritmética de las coordenadas en Y de P1 y P2. La suma de esas coordenadas entre 2. Estas fórmulas las vamos a usar en clases siguientes. Eso es todo por ahora.